Bueno, continuamos con esta segunda parte del efecto Doppler. Habíamos dicho que cuando la velocidad, si había una velocidad entre, vamos a hacer de cuenta que este es el receptor y este es el emisor, el emisor está mandando una señal sonora, por ejemplo, de una determinada frecuencia, le llega al receptor. Pero si el receptor o el emisor, alguno de los dos, se está moviendo, pero que haya una diferencia, una variación de la distancia en la unidad de tiempo de uno con respecto al otro, por ejemplo, si el receptor se está alejando, ¿sí?, con respecto al emisor, o que el emisor se esté acercando o alejando con respecto al receptor, eso va a significar que esta frecuencia inicial, que es la que emite el emisor, por ejemplo, un sonido cualquiera, un vehículo cuando se está moviendo en la ruta, uno está parado, se da cuenta que uno está parado en la banquina de la ruta, a un costado de la ruta, y ve acercarse un auto, lo observa. El auto tiene un motor que está obviamente funcionando en una determinada cantidad de revoluciones por minuto, hace un ruido, hace un sonido, emite una determinada frecuencia y uno lo viene escuchando, y a medida que se acerca hacia mí, yo en este caso soy el receptor, el emisor es el vehículo que se está acercando hacia mí. Cuando ustedes lo escuchan, van a escuchar el ruido del motor, que cada vez es más fuerte, pero siempre con una determinada frecuencia, ¿no? Viene con una determinada frecuencia, ¿no?, hasta que llega a estar al lado mío. Mientras viene acercándose a mí, viene con una determinada frecuencia. Esta frecuencia es la que se llama F, frecuencia del emisor. F. Y llega a mí, o sea, esa frecuencia que se está acercando a mí, o sea, yo la voy a escuchar de una determinada manera. Cuando el vehículo pasó, si ustedes recuerdan haber estado en una situación de esta, cuando ustedes lo escuchan llegar, el sonido es más agudo, y cuando el vehículo sigue de largo, el sonido es distinto, es más grave. Hay una diferencia en los sonidos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estos dos, por ejemplo, el receptor se mueve hacia el lado, la frecuencia que llega del emisor, cuando rebota en el receptor, va a volver con una frecuencia que se va a llamar F1, frecuencia de retorno, que va a ser, en el caso de que se aleje, como acá lo aclaro, la frecuencia F1 va a ser más baja que la frecuencia F. O sea, va a disminuir la frecuencia. Ahora vamos a ver con ejemplos numéricos y con la fórmula. En el caso de que el receptor se acerque, ¿sí?, la frecuencia de retorno, ¿no?, la frecuencia que le retorna al emisor, en este caso vamos a llamarla también F1, en este caso, si se acerca, esto si se aleja. Si se acerca, F1 va a ser más grande, va a ser diferente. Acerca. F1 va a ser más grande que F, o sea, va a ser más agudo. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos parados y vemos llegar a un auto? Es un sonido con una determinada vibración, una determinada frecuencia, y cuando se va ya no es el mismo ruido, no es el mismo sonido, es un sonido más grave, más bajo, justamente, porque no es lo mismo la frecuencia cuando se acerca que cuando se aleja. Esta diferencia de frecuencias, ¿sí?, que van a depender de ¿qué? Exclusivamente de la velocidad con que se mueven esos móviles. Cuanto más grande es la velocidad, mayor es la variación de la frecuencia entre la que se emite y la que se recibe, la que retorna, ¿sí? Gracias a eso se puede descubrir a qué velocidad se mueve un vehículo, y gracias a eso nos hacen multas muchas veces cuando nos excedemos de la velocidad.
la velocidad permitida es máxima 100 km por hora, y si yo voy a 140 km por hora, el radar va a detectar de que mi frecuencia de retorno es muy diferente a la que tendría que ser, ¿sí? Hay mucha diferencia de frecuencias, y ahí es donde calcula inmediatamente por un software y sabe que estoy andando a más velocidad de la que corresponde. Hasta ahí creo que está claro. De ahí sale la fórmula que descubrió, a la que llegó Doppler, que la frecuencia de retorno, esta es el retorno, frecuencia, como está acá, ¿no? Frecuencia de retorno, va a depender de la frecuencia original, que es la que emite el emisor, en este caso el auto que está viniendo, frecuencia del emisor, multiplicada por C. ¿Qué es C? C es la velocidad, en este caso puede ser la velocidad del sonido en el aire. Por ejemplo, 340 metros sobre segundo. Obviamente las frecuencias van a estar dadas en Hertz, y acá de vuelta está la misma C, igual que acá, que es la frecuencia, es la velocidad con la que se mueve, ¿qué cosa? La onda esta. La onda que emite el emisor, por ejemplo, el auto que viene y suena su motor, esa onda viaja a 340 metros por segundo, aproximadamente, 342 metros por segundo en el aire. Esa es la velocidad C, la velocidad con la que se propaga la onda de sonido. Y es dividido la misma C más menos BF. ¿Qué es BF? La velocidad del emisor. O sea, acá está suponiendo que solamente se mueve el emisor. ¿Pero es exactamente lo mismo así se mueve el receptor? ¿O es exactamente lo mismo así se mueven ambos? Acercándose o alejándose. Es lo mismo, ¿sí? Lo importante es que haya una velocidad entre ambos. Ambos son referencias del otro. ¿Está claro? Entonces, muy bien. Esta es la velocidad con que se acerca o se aleja. Cuando el vehículo, cuando en este caso el emisor o el receptor se acercan, acaba un signo menos. Y cuando estos dos móviles o alguno de ellos dos se alejan, acaba el signo más. Eso es muy distinto entre uno y otro. Entonces ahora, dicho esto, repasemos. Receptor que se mueve en un sentido, emisor que puede estar quieto o se puede mover en el mismo sentido o en otro. El tema es que haya una diferencia de velocidad, que haya una determinada velocidad entre ambos, acercándose, alejándose. Bueno, esa velocidad justamente es la que se llama velocidad de emisor en esta formulita, que es BF. Estoy mostrando qué es cada cosa. ¿Qué es C? La velocidad con que viaja la onda sonora del emisor hacia el receptor. Y obviamente es la misma C que va a estar volviendo del receptor al emisor. La velocidad va a ser la misma, porque es el mismo aire, se va a funcionar exactamente igual, como medio de propagación. Y frecuencia del emisor es la frecuencia que emite originalmente, en este caso el ejemplo que dimos, el auto, que viene haciendo su ruido del motor. Y bueno, ¿cómo me llega a mí como receptor? Con una determinada frecuencia. Y por último, F1 es justamente la frecuencia que rebota y vuelve hacia el emisor. ¿Sí? Vuelve hacia el emisor. Muy bien. Conclusión. Esta frecuencia, que es la que rebota y vuelve al emisor, es una frecuencia que va a depender exclusivamente de la velocidad F. ¿Sí? ¿La velocidad de quién? La velocidad del emisor. Que ya les digo, puede ser el emisor o puede ser el receptor. Ahora en la próxima hacemos un pequeño ejemplo.